Buenos días estudiantes. A manera de compensación de pues la clase que no pudimos tener el día de ayer, si es que puedo subir el video por la tarde, bueno, pues sería por el día de hoy. Hice esa pequeña explicación de lo que iba a hablarles esta mañana. Básicamente era la continuación del esquema que el día de ayer construí en clase para que observaran ya bien conformado con las llaves prudentes y con los complementos de las preguntas que nada más les señalé dentro del texto. Y lo voy a repasar de manera muy rápida. La presentación se las voy a compartir a través de Edmodo. Esas sí se las puedo compartir el día de hoy, ¿verdad? Ahorita la podrán estar observando en su clase. Y bueno, quedamos que eran 3 aspectos generales los que se iban a estar pues identificando como idea principal dentro del texto. El primero era referente a las teorías descriptivas o pues teorías digamos más pues alejadas de la filosofía, ya que tienen un carácter más científico. Son argumentos generales que van a intentar explicar correctamente la educación. Son comprobables empíricamente, por eso es que tienen un carácter científico. No son necesariamente digamos que pensadas o postuladas para decir esto tiene que ser correcto, sino que puede ser posiblemente correcto. Y la prueba, en la realidad, la prueba a través de la aplicación en una intervención educativa va a dar la respuesta si son adecuadas o no, si son, digamos, vigentes o van a desaparecer. Posteriormente están las teorías prácticas, las cuales pues son un poco más limitadas. La primera clasificación las señala como teorías más limitadas y son orientaciones particulares para los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Básicamente tenemos el ejemplo de esta situación que conocemos todos, ¿verdad? De que para poder explicar algo o enseñar algo, tendremos que recurrir a los conocimientos previos de los estudiantes. De otra manera muy probablemente no quede claro el contenido nuevo que se está intentando pues venir a mostrar, ¿no?, a los estudiantes. Otro ejemplo podría ser desde la perspectiva del aprendizaje por descubrimiento de Jerome Brunner, que no debes de explicar al estudiante algún aprendizaje que está a punto de adquirir directamente él. Esto obviamente hace referencia a cuando se hace que los chicos observen alguna situación en la naturaleza o a lo mejor un experimento dentro de un ambiente controlado como un laboratorio. Y bueno, los muchachos iban a adquirir un conocimiento sobre los componentes de ese experimento, sobre los pasos. Es muy relevante que no se coarte, por decir así, la experiencia y pues no se hable tanto sobre los principios básicos, sino que ellos descubran con la experimentación a qué está haciendo referencia el experimento. Entonces, esas son orientaciones muy particulares, muy concretas. No va a haber, por decirlo así, una situación más allá de las indicaciones, pues no sé, muy específicas para alcanzar algún objetivo, para recurrir a una técnica, a un método, a un recurso didáctico, ¿verdad? A un principio, a lo mejor, del aprendizaje humano y ya. Pero hay otras teorías más generales, ¿verdad? Teorías en las cuales hay un mayor alcance, que también son conocidas muchas veces como filosofías de la educación, pero no son propiamente filosofías, sino que son postulados, ¿verdad? Teorías, que tal cual se llama teorías generales de la educación, que van a orientar pues aspectos muchísimo más grandes, más relacionados con la sociología, como es la formación de un modelo de hombre particular dependiendo de la sociedad en la que esté viviendo, ¿sí? Ejemplos de personajes que han escrito este tipo de teorías generales. Ahorita van a escuchar los nombres que también ayer ya les mostré: Platón, Rousseau, Froebel, Gimil y John Dewey. Esos personajes, algunos sí hablaron bastante de educación, otros no. Por ejemplo, Froebel y John Dewey creo que los identificamos de inmediato, ¿verdad? Son personajes que hablaron pues de algunas corrientes. Por ejemplo, John Dewey del pragmatismo, el hombre que va a llegar a resolver un problema a través de la vía más sencilla, ¿verdad? A través de los métodos más eficaces.
Y los demás probablemente les suenen más, ¿verdad? Desde una perspectiva, digámoslo, de las finalidades, de las metas a alcanzar, ¿verdad? Platón tenía como que un ideal de hombre, pues, y decía que tenía un ideal de sociedad. ¿Recuerdan cómo decían en este mito del carro alado? Que básicamente lo que él deseaba, lo que él necesitaba, era que la sociedad estuviera gobernada por personas capaces, competentes, por personas que realmente tuvieran una experticia en el arte de pensar de manera más cuidadosa, más quizás crítica, los pasos a seguir para gobernar una sociedad. Entonces él ponía a los filósofos precisamente como la clase que debía ser gobernante, ¿verdad? Y a la clase guerrera y a la clase campesina como los apoyos, o sea, no les daba, digamos que un mismo nivel, pero al mismo tiempo sí les reconocía que gracias a ellos la sociedad seguía en pie, que era como una especie de trabajo en equipo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esa teoría? Obviamente existe pues una manera, por llamarlo así, de vislumbrar el objetivo que este pensador, este filósofo griego, pues quería llegar a conformar al modelo de hombre que iba a pues desarrollar, iba a vivir en esa sociedad, ¿verdad? Bueno, básicamente recomiendan la producción de un modelo de hombre para poder producir una determinada sociedad, con su modelo político, económico y social característico. Bien, finalmente el último apartado es la filosofía de la educación, que es la determinación de los conceptos, ¿verdad?, utilizados. Y hay una serie de preguntas que maneja, ¿verdad?, nuestro texto. Por ejemplo, preguntarnos qué es exactamente enseñar, cómo saber o que realmente sabes algo, que realmente el estudiante aprendió algo o que el docente domina un determinado contenido. Todas esas preguntas muchas veces son contestadas también en las teorías generales de la educación, sin embargo no es explícito, no es intencional, ¿vale? Es más bien como una suerte de coincidencia que existe entre estas teorías generales y entre la filosofía, que hace que se conecten, ¿sí? Que hace que se conecten y es por lo que se están, digamos que abordando en este curso, porque pues de ahí se van a sacar las respuestas a dichas preguntas. Finalmente, bueno, nos dice aquí, la tarea del filósofo es analizar y criticar las teorías generales, no crearlas. Sin embargo, en ocasiones es muy complicado realizar lo primero sin terminar haciendo lo segundo, ya que él está dando orientaciones sobre lo que se va a hacer o no hacer, perdón, lo que se va a considerar o no considerar como adecuado. Entonces estás dando de cierta manera un acercamiento a lo que quieres que se haga y no se haga, ¿verdad? Entonces es como un juego en el que a lo mejor de manera formal los filósofos no hablan de esto, pero al final sí están proponiendo ciertas orientaciones para que se lleve a cabo la educación. El examen de las teorías educativas, a las teorías educativas generales, va a ser en dos direcciones: en el análisis de los términos, que deben ser lo más claros posibles, y en el análisis de la coherencia interna de la teoría en conexión con el contexto. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, porque vamos a analizar si tiene, digamos que una concordancia con lo que conocemos de la naturaleza humana, sus procesos biológicos, cognitivos, sociales, las convicciones morales más aceptadas en una determinada sociedad, y obviamente la practicabilidad, qué tan usable es la teoría. Si no tiene estas tres características con, aparte del análisis del lenguaje o conceptos utilizados, lamentablemente la teoría general educativa simplemente no va a tener una pues fortaleza como para poder seguir siendo considerada como un eje rector, una especie de orientación para desarrollar el acto educativo. Entonces voy a dejar hasta aquí el video para que sean solamente 10 minutos. Por favor, muchachos, por ahí les encargo bastante leer lo que es las páginas 13 a 19 del libro. Voy a abrir por ahí voy a compartir la publicación de que lean esto. Y es el siguiente capítulo. Vamos a comenzar a leerlo para que en la clase siguiente puedan participar, por favor, dentro de mi exposición que les voy a presentar los puntos clave de ese tema. Pues muchas gracias por ver el video, muchachos. Hasta luego.